Y a ver, espera que acá tengo una cosa, un cartel, listo. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes. bienvenida. Bueno, em, eso les decía, si hay algún comentario para empezar. Y lo que les voy a pedir es que cuando surja alguna cosa para decir, entren directamente y tomen la palabra, ¿eh? Porque puede ser que yo no esté viendo quienes hacen algún gesto o algo por el estilo. Entonces, se trata de poder participar y poder hablar. Entonces, voy a empezar por decir algo acerca de esto de la escucha sensible, que no me detuve en la reunión anterior y por algún comentario de conversaciones en estos días, me di cuenta que algo de lo sensible de la escucha tiene que ver con la experiencia propia de, de algunos analizantes que, que han tenido experiencias que no les resultaron sensibles. Em, También conocemos, entiendo que también ustedes conocen y deben haber escuchado de algunas operaciones o intervenciones de analistas que no se las escucha sensibles o que se las escucha o muy rígidas o muy autoritarias o no sé, ustedes sabrán qué se escucha. Pero, pero este trabajo y esta intención mía tiene que ver no con hacer un comentario acerca de cómo, sino de formalizar. Formalizar quiere decir tomar en cuenta los fundamentos del psicoanálisis para sostener, soportar, darle soporte a las operaciones. Esto es lo que nos ocurre o conviene que nos ocurra todo el tiempo. Cuando estamos en el consultorio, cuando escuchamos la intervención, la participación de quienes nos consultan, no estamos con el libro en la mano pensando de qué se trata esto en el grafo o en cualquier punto de la teoría. Pero después de eso, y después de haber escuchado, y después que terminan las sesiones, y después cuando consideramos a nuestra práctica, sí tenemos el compromiso y la responsabilidad de formalizar, porque entonces será esa formalización la que da pie a lo próximo, y es lo que nos soporta, decía el banquito, las tres patas. Entonces, no quisiera que caiga en el comentario de cómo se dicen las cosas, sino en la formalización, tomando, insisto, en cuenta los fundamentos del psicoanálisis y a quienes nos vienen adelantando en su práctica y en su experiencia, que no son nada más y nada menos que en este caso Freud, Lacan y otros psicoanalistas que nos han acompañado en la formación, para poder seguir orientadamente. Bueno, entonces, voy a retomar para ajustar lo que quedó anunciado en la reunión anterior, que estaba planteado como lo sensible de la escucha del psicoanalista, porque abre el espacio a que sea dicho el ser de verdad del síntoma. Por ahí empezamos. El ser de verdad del síntoma debe ser abierto. Esta es un objetivo de la tarea, porque el ser de verdad del síntoma está silenciado, oculto. Y lo que continuaba diciendo es que se ha dicho el ser de verdad del síntoma por su indicación de saber, porque el síntoma sabe. Y el síntoma sabe lo dable de curar.
O sea, al síntoma hay que escucharlo, al síntoma hay que desplegarlo, al síntoma hay que dejarlo decir, hacerlo decir justamente para que oriente qué es lo dable de curar. Digo porque también suele ocurrir en la práctica que hay un impulso a que se termine el síntoma. A que eso que es un síntoma, bueno, vamos a ver cómo lo paramos. Lo sigue en los controles, se suele escuchar. Bueno, pero eso lo sigue haciendo. Se trata de lo sintomático, además. Hay que hacer un recorrido en lo sintomático para encontrarnos con esto, con el ser de verdad del síntoma. Y acá estamos. Entonces, cuando Lacan propone y dice que hay que sostener una lógica que es una lógica precisa porque es distinta de la lógica del discurso corriente. Es otra lógica, una lógica que no es lingüística, algo de esto fuimos diciendo, no se fascina por la lingüística, no queda tomada por la sintaxis, no queda tomada por la sintaxis que nos envuelve en el decir del discurso corriente. Estos puntos los voy a ir desplegando en la reunión, ¿eh? Pero es una lógica precisa en términos de que no es la lógica consistente aristotélica. Hay otras lógicas. Así, también con la lógica, esto de tachar a lo uno como único, ¿no? Uno cree que la lógica, habitualmente creemos que la lógica era esta de Aristóteles, colegio secundario, con lo falso que aporta y lo confuso que es, por ejemplo, creer que, o creer en que, ¿se acuerdan? Era algo así como dos términos verdaderos darán por consecuencia un resultado verdadero. Entonces el chiste que hacía en el colegio era, los hombres son altos, los semáforos son altos, por lo tanto los hombres son semáforos. Eso es lo que ocurre cuando la lógica es una lógica, la que planteó Aristóteles, la lógica del sujeto y el predicado. Ahora vamos a ir hablando de eso. Pero hay otras lógicas, les cuento por ejemplo, este párrafo que me pareció una buena síntesis para presentárselas. Dice así: en la lógica formal clásica, las contradicciones son inadmisibles. De las contradicciones estamos hablando, ¿eh? Las contradicciones son inadmisibles porque a partir de una contradicción puede demostrarse cualquier proposición expresable en un lenguaje formal. Es posible, sin embargo, construir sistemas lógicos que sí admitan contradicciones. Lo tenemos en la cabeza a Freud, a cómo se define el inconsciente. Entonces, sistemas lógicos que admitan contradicciones sin que la contradictoriedad se extienda. Es posible tener sistemas en los cuales algunas proposiciones son simplemente verdaderas o simplemente falsas simultáneamente. Eso en el psicoanálisis lo llamamos paradoja. Y lo paradojal es parte del discurso corriente. Lo paradojal es parte del sujeto. Simultáneamente. Se denominan a estas lógicas inconsistentes o antinómicas. Freud, por citar una figura eminentemente representativa, se refirió repetidas veces al carácter esencialmente contradictorio de la mente humana, carácter que es contraproducente tratar de ignorar. Acá estamos. Otra lógica, una lógica precisa, dice Lacan, que no es la que estamos habituados a regir nuestra manera de decir. Entonces, desde las preliminares, desde el inicio, proponemos que sea con el analizante en el psicoanalista.
porque la posición analizante es la que está inmersa en el misterio, en el enigma, en la escucha sensible. Es sensible a lo que escucha. Entonces voy a volver a proponer que este trabajo de la escucha sensible está dirigido puntualmente a quienes ejercemos esta práctica, sobre todo. No sin el atravesamiento propio, podremos tender la mano, el oído y la palabra. Bueno. Entonces, bajo estas condiciones, será posible establecer un dispositivo. ¿Cómo establecemos el dispositivo? Un dispositivo en el que se pueda escuchar y decir. La condición primera es que ese dispositivo se ajusta para ambos en el trayecto de equivocidad. Porque el equívoco trae signo de sujeto. Ahí aparece el sujeto, no el yo. Signo de sujeto que aparece no de la palabra dicha, sino de la palabra que se escucha como trayecto. Una palabra que pasa de la universalidad del lenguaje a una lengua singular. Una palabra dimensionada, no aplanada. Dimensionada remite a que estén en juego las tres dimensiones. Lo sensible no es sin la lógica del nudo Borromeo. Una palabra aplanada es una palabra simbólico-imaginaria. Es la palabra del discurso corriente. Cuando incluye la dimensión de lo real, podemos estar hablando de una palabra dimensionada. Tres dimensiones hacen a la tercera dimensión, una cuestión física, matemática, hacia la profundidad. Entonces, vamos a considerar, eso lo tienen presente porque capaz que lo hago muchas veces, ¿no? Pero, a ver. Si, si trazamos dos ejes, se ríe Cecilia Masullo, porque me lo habrá visto ver, será por eso. Lo habrá visto hacer. Noemí también. En dos ejes se establece el plano. X e Y es un plano. Podríamos decir simbólico imaginario, plano. Si trazo tres ejes, a ver si me sale ahora. En tres ejes se establece un cuerpo. En tres ejes ya sería X, Y, Y, Z. Podríamos decir imaginario, simbólico y real. Entonces cuando esto lo dejo por supuesto, para profundizar, pero cuando hablamos de cuerpo hablamos de esto, ¿eh? Ahí hay cuerpo, porque hay tres dimensiones en juego. Mientras tanto, hay un cuerpo que es aplanamiento, una palabra aplastada. Es trabajo del analista, ese aporte de lo real para poder construir un cuerpo en la palabra misma. Mónica, Escucho. eh, la semana pasada, lo que quería decir, y justo ahora me hice pie, vi una película y se las recomiendo para el que le guste, yo te la pasé, que es El Ah, no dador la de vi. los recuerdos. Ahí es una película eh, que trata, bueno, es para que no la quiero, como dicen ahora, espolear la No la película, vas ¿no? a Pero spoilear. hay una parte en que están los dos personajes y ahí tienen un tema con, con el lenguaje, ¿no? Ujú. Entonces se veía, estaban en una situación particular donde la persona no lograba definir
Entonces le decían, sea preciso. Y Bueno, hay todo un control ujú, en esa película donde todo el tiempo le dicen a sea todos los preciso. sujetos de sea preciso. Bueno, Muy volví a interesante decir la el película. nombre de volví a decir el nombre de la peli. El dador de los recuerdos, Dador. el dador de los recuerdos. Bueno, Y lo toda la tenemos. trama, que es muy interesante, se empieza a producir algo, porque algo del inconsciente ahí pasa, entre el dador y el receptor, Bueno, que es alguien vamos a, específico. te sigo, creo que hay algo de lo que lo que voy a traer ahora para compartirles que va a venir a cuento de eso. Y abierta, gracias por la propuesta. Em, ¿Cómo empieza todo esto? Ubicamos, porque es ese mundo significante. La semana pasada citábamos a Pascal Quiñar, ¿no? No veíamos, no gritábamos, pero escuchábamos. Eh, la marca inicial del significante en el cuerpo. La marca transmitida, como decía el poeta, la marca que nos humaniza. La marca que nos determina como sujetos sujetados. Sobre eso estamos hablando. Sujeto subordinado al otro con mayúscula y entonces encarnado en otros con minúscula. Entonces, hablando de ese dispositivo, el dispositivo bajo estas condiciones debe hacer lugar al decir de lo real, que será trauma, núcleo de síntoma, patos, nudos, determinación. Podemos decir que se accede a lo dable de curar vía la operación del psicoanalista que obstaculiza el determinismo, que obstaculiza la obligación trágica. Yo, tal vez quienes estuvieron en la reunión pasada, y si no después les contamos un poco más, el relato del sacrificio de Isaac a manos de su padre, de Abraham. Hola Patricia, ¿cómo estás? Ahí te veo. Ese relato bíblico es una presentación para encontrarse con el acto de la interdicción, ¿no? Que torsiona la pulsión de muerte. Se recuerda en ese momento, Abraham va a matar a su propio hijo en nombre de que Dios le dice, sacrificarás a tu hijo. Abraham dice, aquí estoy. Una y otra vez dice, aquí estoy. Cuando lo va a matar, es el ángel el que interviene y le dice, no es necesario, ya demostraste tu sometimiento, ya demostraste. El chico sigue vivo. Entonces, lo que me parece importante es que esa interdicción que entra de la mano del analista, que entra a torsionar lo que es una pulsión mortífera, mm, interviene sobre la voz única del amo. El ángel se interpone entre la voz del amo y quien está a punto de ejecutar ese sacrificio. Ya no hay una sola voz que se asume y se consiente hasta lo sacrificial. Esa es la creación de lo múltiple. Se opone al uno único. Uno, único, fusión. La voz múltiple que nosotros la ubicamos en términos de la voz única, perdón, que nosotros ubicamos como ese saber previo que lo determina al sujeto. Interrumpir, torsionar para afectar esa determinación que es irreductible, lo dijo Freud, ¿verdad? Insisto con esto, vemos en la práctica la posición de sacrificio de la que es capaz alguien en la sumisión a lo absoluto.
Por eso Lacan plantea una disyunción fundamental y extrema. Va a decir, o el discurso analítico o el totalitarismo. Y dice así, me parece que lo que se hace como análisis de la subjetividad de la historia contemporánea que hemos vivido es algo que hemos bautizado bajo el nombre de totalitarismo. Cada uno que lo haya comprendido podrá aplicarse a poner ahí la función, la categoría de objeto. Es la introducción del matema, es la introducción del objeto como vacío, del objeto A, lo que hace a la interrupción totalitaria. Divide, separa, hace lo múltiple. Ya vamos a detenernos un poquito más en eso. Porque es a partir de Freud que el psicoanálisis se ocupa de sostenerse en una pregunta, no en un responder, no en un saber absoluto totalitario. Freud es quien sostiene el misterio como trayecto hacia el ombligo, no solo del sueño, sino de la esencia más radical del sujeto, que es el sinsentido, no sentido. La novedad freudiana es haber revelado que la palabra sobrepasa al que habla. Y Borges dice, no nos parecemos a lo que decimos. Entonces, partimos del discurso del amo como discurso del inconsciente, desde entonces para ubicar desde qué se escucha, qué palabra es posible recorrer en ese trayecto para alcanzar el discurso del psicoanálisis. Porque los giros, los cuatro giros como vueltas necesarias, si tienen presente lo que establecen los cuatro discursos es un giro, otro giro, otro giro. Los cuatro giros es una serie de movimientos. ¿Cuáles son entonces la escucha y la palabra posible para recorrer ese movimiento, ese trayecto y alcanzar un discurso dentro del psicoanálisis, que es el que genera como efecto, un discurso que genera como efecto un sujeto? El sujeto es un efecto del discurso del psicoanálisis. Ese sujeto que aparece como tal, como sujetado a su otro. Y que en ese discurso entonces se podrá abrir ese ocultamiento. Para ir desgastando, sí, desgastando, me parece que va, esto que el sujeto asume como propio, que es un deseo que desconoce que le pertenece al otro. Entonces, puede surgir un decir verdadero. Considerando siempre que el decir y la experiencia analítica está dentro del plano de lo simbólico, ¿no? Entonces, esta relación dialéctica del señor y el siervo, del amo y el esclavo, lo habíamos dicho, pero vale recordarlo ahora por lo que sigue, que es lo que conocemos como los S1 y los S2. Los primeros referidos al significante amo, el ideal, el rasgunario, etc. Los segundos, correspondiente al campo del esclavo. Pero hay que resaltar que a ese S2 también lo nombramos como significante de saber. Entonces, ¿qué hacemos con el saber? ¿Cuál es la relación entre el sujeto y el saber? Si el yo sabe,
y el sujeto es enigma. Bueno, entonces, dado que es la afectación a ese equívoco saber, que vamos a hablar de que haya una escucha y un decir del psicoanalista que conduzca hacia la apertura de un deseo posible, que no sea el deseo del otro. Un deseo posible es ese que se libera. Recién hoy, cuando terminaba de darle 800 vueltas al escrito, me di cuenta que terminaba con la idea de libertad. Y ahora la estoy nombrando. Un deseo posible que libera de su otro, que libera de lo que se agobia de las circunstancias, que libera de lo que somete. Entonces, con respecto al saber, vamos a ocuparnos de no cancelar respuestas. Vamos a ocuparnos de que cada concepto se abra a más preguntas como un camino a recorrer. Esta es una práctica viva, no es una búsqueda de un saber absoluto completo, sino de ese saber que lo nombramos tachando, el que vamos alcanzando en el análisis. Tachando ese significante que, como lo dibujé la semana pasada, es el cambio de lugar de la barra, ¿no? Porque teníamos por un lado el significante y el significado, elemental, lo más elemental de nuestro trabajo, la barra que se interpone y que dice que por debajo del significante hay X significados, no lo sabemos. Este es el pasaje. Esto es lo que escuchamos, la X como tal, que haya X en la escucha hacia la sensibilidad de la escucha. Y entonces se produce otro movimiento con la rayita esta, con la barra, que va a terminar haciendo lo siguiente. Entonces se va a tachar al significante y aparece el sujeto. Un poco elemental el esquema, la secuencia, pero me parece que sirve. Ustedes dirán. ¿Por qué? Porque el significante en sus significaciones es lo que avasalla al sujeto. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta a través del síntoma. Por eso no vamos a aplastar al síntoma ni hacerlo desaparecer. Se manifiesta a través del síntoma que en análisis nos confirma que el síntoma es la relación entre el significante y el sujeto. Entonces ya la cura se dirige a un síntoma en un segundo grado, a otro tratamiento del síntoma. No es la cura del tratamiento del síntoma, de la manifestación de la conducta, como hacen otras disciplinas. Quien asiste a un consultorio psiquiátrico va a encontrar, va a ser una manifestación de su conducta y va a encontrar una propuesta de resolución sobre su conducta. Bueno, esto es otra práctica. No está este tratamiento del síntoma ligado a lo que hace relación, sino a lo que no hace relación. No hace relación quiere decir atravesamiento, quiere decir división, quiere decir no. Quiere decir que el fundamento del psicoanálisis es que su eficacia es a partir de la falla, porque es ahí
en eso, que falta, que falla, que emergerá la palabra verdadera, que nos encontramos con el sujeto. Ahí donde lo real no queda rechazado, ojo, por el analista mismo, ¿no? Si consideramos al síntoma como lo que vehiculiza lo real, tenemos en el horizonte que ingrese el síntoma como tal. No habrá de silenciarse. No se trata de quitar al síntoma si es el vehículo mismo, es el acceso mismo. No queda suprimido el lazo del sujeto con un discurso del que sepa qué dice, porque el que habla no sabe que ese discurso lo implica. Tenemos otra diferencia con otras prácticas. Estoy muy triste, estoy muy bajoneado, me faltan energías, bueno, tomamos una pastilla y no me implica. Y está bien, y en muchos casos es necesario. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, digo que estos son los fundamentos del psicoanálisis. Entonces, el síntoma es la vía que permita decir incompletud, que interpela desde la ansia, porque abre en el inacabamiento. Esa es la tarea hacia una inscripción, donde puede inscribirse la no relación, la apertura a lo no sabido, a afectar al otro, con mayúscula, en su totalidad, en su plenitud, afectar a la completud del otro, en tanto otra lógica que no es la lógica de los universales, la lógica del todo. Entonces, esto es un llamado a abordar a ese sujeto. Ese sujeto se caracteriza por su incompletud, pero es un aspirante a la universalidad. Por ahí leí ayer que decía, o por acá estaba, el sujeto se cree Dios. Cuando en verdad está subsumido a lo ya pensado por otro, por otros. Entonces está en manos del psicoanalista, o mejor dicho, está en su oído y en su palabra, que esto así sea en el atravesamiento. Desde su incompletud, para poder acceder ahí al núcleo real del síntoma. Y ensordecer en todo caso el enunciado que habla simbólico imaginario, para que, para no ensordecer la enunciación, ¿no? El yo resiste rechazando lo real, velando, rechaza el obstáculo que le impone lo real. La cuestión es hacer girar hacia sí mismo, en su propia voz, dejar abiertos los sentidos, haciendo posible que se abra un sentido nuevo. Solamente quien accede a esa escucha, como quien accede a la escucha del ángel, puede seguir con el goce vivo. Bueno, no, ahora no. Vuelvo entonces a la necesaria distinción entre el abordaje fallido del inconsciente desde la lingüística, para ser precisos en considerar la barra, que nada tiene que ver con la lingüística, viene a tachar a la lingüística. La lingüística no llega a afectar al goce, no alcanza a incidir en lo que pulsa, lo que repite en el sujeto, pulsa hacia lo imposible, no alcanza a interrumpir
a permitir que lo real se interponga a ese deslizamiento de lo simbólico imaginario. El yo, cuando habla desde su ilusión de conocimiento, está en el lugar donde habremos escuchado decir, la verdad es una ficción. ¿De qué ficción hablamos? Porque el material con el cual se articula el lenguaje es, Lacan lo dice así, originalmente, fundamentalmente, profundamente ficticio. Ese es el lenguaje, esa es la lingüística. Es la inmediatez. Y es la inmediatez de lo real que se propone torsionar para abordar un decir singular propio. El ángel ante Abraham. Pero esto es lo que está oculto a la razón humana, que está construida para ordenarse en una realidad como ficción. Yo soy así, dice quien consulta. Y esto es muy mío, lo hacía mi mamá. Bueno, Lacan es muy claro para comprender dónde comienza la ficción y lo que la detiene, llama a eso, a ese punto, el punto de la contradicción. Por eso me gustaba leerles esto de las lógicas inconsistentes. Y dice que es totalmente eficaz porque se inscribe en el interior mismo del sistema de la ficción. Ella se llama la contradicción. La ficción. Y entonces vamos a despejar este intríngulis saliendo de la lógica de la contradicción para escuchar y por supuesto para hablar, para decir. La sombra necesita una fuente de luz para ser introducida. No habrá luna sin sol, no habrá noche sin amanecer, no habrá vida sin muerte. No por nada, vamos a leer algo ahora del trabajo que se toma Lacan con respecto a la poética china en su trabajo en los años que estudió el Tao con François Chen. Y es con el Tao que propone la imagen y la lógica, otra lógica y otra sintaxis que supera la contradicción. Porque no se trata de excluir al modo de la fijeza, o la noche, o el día, o el claro, o lo oscuro, lo que está bien, lo que está mal. El amo sabe. Crear, por el contrario, imágenes que se duplican y que se borran es un buen modelo, una buena manera de leer al Oriente ahí. Trae lo exterior, lo externo acá, el presente y lo ausente. Se rompe con las identidades, se rompe el sentido. Y propone otra estética, una estética que entonces convoca al sujeto, no al yo. El yo no quiere saber nada de contradicciones. Convoca al sujeto como interpretante. Un invento hoy. Sujeto interpretante. Debe poner de sí. No le viene dicho. Una pintura abstracta. Cada quien debe poner de sí. En el seminario 18, por ahí, dice Lacan, se confirma esto de que la verdad no progresa más que a partir de una estructura de ficción. A saber, es justamente su esencia.
Y en esa esencia, en alguna parte de esa estructura de ficción, es propiamente la esencia del lenguaje. Y en esa es que puede producirse algo, ¿cómo termina la frase? Que no sabemos qué es. Bien. No sabemos qué es lo que se puede llegar a decir si se le ofrece el corrimiento de la persona del analista. Porque si está la persona... Acá, como estuve trabajando, creo que ya se los comenté y algunos incluso asistieron, hace unos días estuve presentando un seminario acerca de Martin Heidegger, justamente por lo mucho que Lacan ha contado con su pensamiento y por los puntos de encuentro. Y me parece que al referirse a esta cuestión del corrimiento de la persona del analista, tiene un párrafo que es muy claro. Dice, borrarse y ser vehículo, él no lo dice del analista, dice para que pueda desocultarse el ser, ¿no? Entonces, borrarse y ser vehículo del camino al habla, borrarse para que haya un camino abierto hacia el habla, eso será sin comprensión, sin precomprensión del ser. Y lo dice así: si me relaciono con un existente humano y lo entiendo, lo comprendo como un ser racional, lo interpreto, lo entiendo, lo violento, lo encorseto. Estoy operando en una preconcepción que lo encorseta, lo determina y lo condiciona. Así hago que aparezca de una manera determinada por mi comprensión de ser. Que se muestre, y aquí viene otro o el punto de encuentro con esta cuestión de la lingüística. Dice que se muestre en sí mismo no puede estar mediado lingüísticamente, conceptualmente, porque el lenguaje y concepto es lo que hace condicionar lo uno y lo otro. Entonces, ¿cómo? Bueno, haciendo trayecto en la cura hacia otro goce, que el del padecer, afectando lo ilimitado del padecimiento, en tanto es el desconocimiento del deseo, ¿no? Otra cita: al inconsciente que juega sobre efectos del lenguaje, el psicoanalista, alertado por su propia travesía, es una resistencia óntica. No la figura de la omnitud, omnitud, omnipotencia, totalidad. Abordar la omnipotencia del otro en ese discurso común que se pretende unívoco. Decía que el orden de indeterminación del sujeto es en torno a un saber que no le alcanza, no puede alcanzar. Y en eso lo implica el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque es eso lo que hace que esta práctica sea una práctica interpretativa. Piénsenlo. ¿Para qué debería existir la interpretación si escuchamos lo que se dice por sobre la barra? Esta es una práctica interpretativa y con eso estamos alrededor de la poética. Porque en el arte hay otro decir que nos permite acceder a la interpretación. El punto vacío es el punto de partida. Les leo un cachito en el seminario 24. Digo 24 porque creo que la reunión anterior leí algo del seminario 1, insistiendo en que este trayecto, haciendo uso de
la lógica poética, o la lingüística, o la sintaxis poética, hace durante todo el trayecto, durante todo su pensamiento Lacan, ¿no? Y va a decir así. Primero dice Freud enunció que en ningún caso hay un posible despertar. Y para continuar con esto va diciendo, lo que es seguro es que uno no se despierta, sino cuando lo que se presenta es lo dicho sin ningún tipo de sentido. La ciencia y la religión, que van muy bien juntas, es un delirio, pero eso no presume ningún despertar. Afortunadamente hay un agujero. Entre el delirio social y la idea de Dios no hay medida común. Ah, acá estaba lo que me acordé recién. El sujeto se toma por Dios, pero es impotente. Y es impotente para justificar que se produce significante, uno, y más impotente para justificar que es representado por otro significante. Claramente que el sujeto es impotente para reconocerse en esa articulación significante. Y entonces termina diciendo que es impotente para justificar que ese uno lo represente ante otro significante, y es impotente a saber que pasa por ahí todos los efectos de sentido, los cuales se taponan de inmediato. La astucia del hombre, en todo caso, bla, 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 toma la poesía, que es efecto de sentido, igualmente con efecto de agujero. Y para terminar, no hay como la poesía, lo he dicho, para permitir la interpretación. Y después dice, yo no soy lo suficientemente poeta. O sea, tenemos mucho trabajo por hacer. No es algo que va de suyo. Pero sí, tenerlo en el inconsciente está, y tenerlo en el consciente para ponerlo a trabajar. Alguna vez alguien me dijo, bueno, pero una interpretación es cuando uno dice algo importante. Y eso está del lado del saber, del... Bueno, ya vamos a decir algo más de eso. Esto es lo que dice Lacan. El punto de partida de un sitio vacío. El punto de partida con una X. Un sitio vacío, una falta, ¿no? Era este, el punto de partida es la X. Entonces, esta es la primera inscripción de imposibilidad en los enunciados de un sujeto. Ahí donde el sujeto sigue queriendo gozar a su otro, haciendo gozar a su otro. Ahí se puede introducir lo que no hace relación. Se pueden, en ese enunciado de sujeto, introducir una X. Y entonces incidir en ese goce. Entonces barra, sujeto, X. A veces alcanza con que alguien diga una cosa y uno diga, ¿le parece? Sin esta X no hay modo de inscribirse en el universal. Se trata, en otros términos, de que lo real haga acceso a la castración. ¿Se entiende eso? Inscripción de otra lógica, de la lógica del no todo, no de la lógica aristotélica. Entonces, lo múltiple y lo diverso en las llamadas lógicas inconsistentes. La barra es la que impone otra lógica, otra estética de decir, otra ética, que incluye lo absolutamente diferente del título interpretativo
¿no? Hay que decir algo, no sé qué, que Freud llamaba el modo pastoril, ¿no? Dice Freud, aquello que propone el moralismo, o como dijimos en la reunión anterior, lo dije, las buenas intenciones, que en algún lugar esperan ser recompensadas. Bueno, y este es otro punto donde hacemos soporte, que me pareció muy interesante detenernos un poquito ahí, que se trata del dar a ver, porque, bueno, dar a ver, dice Lacan, dar a ver. Parte de uno de los seminarios lo toma como título inclusive, mostrar no es igual que dar a ver. Esto tiene que ver con lo poético, ¿no? Lo poético no muestra, es dar a ver, porque la poesía, en tanto efecto de agujero, en tanto efecto de obstáculo como arte, hace a la apertura del sentido. Entonces, cuando nosotros podemos pensarlo de este modo, una mujer es un significante, pero debajo de eso, la X. Hombre, porque tal vez incluso ya lo hayan leído, ¿no? En el seminario donde Lacan dice hombre y mujer son significantes. Está diciendo esto. Hombre y mujer son significantes. Acá sobre este lugar del significante podrá ser qué es un hijo para alguien, qué es una madre para alguien. Lo dije la semana pasada, pero me gusta. Todo sustantivo es una metáfora. ¿Cómo escuchamos sin eso? Nosotros lo preconcebido y lo presabido, te entiendo yo cuando vos me decís, él no es un buen hombre, él no es un hombre. No, no sé qué hay debajo de la barra. Entonces, cuando, cuando Lacan propone esta cuestión del dar a ver, a diferencia del mostrar, incluso hay un recorte donde dice que mostrar está del lado de la técnica del exhibir. Es duro acá, porque dice que la técnica del exhibir consiste para un sujeto mostrar lo que tiene, en la medida que el otro no lo tiene. Como se desprende de sus declaraciones, lo que el exhibicionista busca, levantando el velo, es capturar al otro en algo que está lejos de ser un simple apresamiento de fascinación visual. ¿Qué muestra el exhibicionista? Lo que sí obtiene, dice Lacan, es el placer de revelarle al otro lo que supuestamente no tiene, para asumirlo al mismo tiempo en la vergüenza de lo que le falta. Es dura la idea esta, pero es muy clara. ¿Qué hace el analista? ¿Muestra? Lacan dice dar a ver. Mostrar tiene que ver con esto, con que aparezca el obstáculo, la piedra que se atraviesa en el camino, la ha llamado en lo real. El palo en la rueda, llamado en lo real. La exclusión de los universales, propia de la lógica del todo, bien. Dar a ver esa falta de sentido, esa falta de relación.
Si no, lo humano no sale de lo universalizante. Dar a ver y ser sorprendido, quedarse sorprendido cuando el velo se levanta. Eso le tiene que pasar al analista. Sorprenderse de que esto que apareció complicado, en el seminario 6, Lacan dice, no nos parece tan simple. Pero ¿dónde pone la complejidad? En que esto implica, a pesar de todo, cierta subjetividad, pero no es casi imposible concebir ese dar a ver, incluso sin darle a la palabra la plenitud de las virtudes del don. Una referencia inocente, sin duda, no advertido, en esta forma de su propia riqueza. El modo de dar a ver tiene que ver con aceptar, con incluir la riqueza de la palabra. No hay una sola manera de decir la cosa. La riqueza de la palabra en la poética, la escuchamos cuando podemos escuchar, cuando se oye. Porque Malena canta el tango con voz de sombra, porque tiene pena de bandoneón, porque sus ojos son oscuros como el olvido. Bueno, Malena canta el tango con voz quebrada. Esa es la riqueza que nos propone la palabra. Y ahí también, como no podía ser de otro modo, está Borges. Con la ironía, cada vez que cuenta con la enumeración, un modo habitual en su escritura, la enumeración, ¿para qué? Para dar a ver lo imposible, otro nombre de lo real. Borges enumera y demuestra lo imposible de enumerar todo. Nos dice que no se puede aprender, ni anotar, ni recordar todo lo que se presenta en el universo. Mediante las enumeraciones que incluye en el poema Las Sumas, en la Biblioteca de Babel, en el Aleph, lo que hace es dar a ver, mostrarnos el absurdo de ese afán que tiene el ser humano de pretender explicar y clasificar todo mediante el uso del discurso. Funes el memorioso, que recuerda todo, y termina como Cratilo, enmudecido. Ahora les voy a contar algo de Cratilo que me parece significativo, ¿no? Entonces estamos en ubicar que es el no saber, porque la lengua del saber es una lengua que no es propia. Borges dice que toma la definición platónica de la poesía y dice así, es una cosa liviana, alada y sagrada. La poesía, liviana, sagrada, alada. Se parece al ángel en la imagen, ¿no? Pero él toma esa definición platónica porque dice que cualquier otra sería menos comprensible y menos sensible sobre eso que es lo imposible de definir. Bueno, entonces el lenguaje no alcanza cuando quiere decir. Para decir no alcanza. En vez de dar a ver, porque el sujeto siempre se retira. En lo discursivo se trata de decir y paradójicamente ahí donde el decir falla es donde el decir de verdad se puede hacer lugar. Por eso el arte como manifestación. El arte no quiere decir nada, no impone un decir. Dice, al modo del oráculo de Delfos. Que justamente no dice ni señala, deja abierta la interpretación.
otro encuentro con la cuestión de la interpretación, ¿no? Entonces, a mí, llegado a este punto, se me ocurrió que podríamos concluir, y les pregunto si ustedes estarán de acuerdo, lo conversamos, que esta es una práctica interpretativa, por definición, pero no es para el psicoanalista solamente, sino esencialmente para el analizante. Bueno, les cuento el marco de esta cuestión. Este dar a ver es para Lacan un punto donde él se reúne con Paul Éluard, un poeta crítico que formó parte del dadaísmo, el movimiento surrealista, y también fue parte de la resistencia francesa. Y dice así: en el juego luminoso de dar y de ver, su palabra atraviesa las tinieblas de un mundo amenazado por la barbarie. Ese es el punto en el que nos encontramos. Hace comprender hasta qué punto están vinculados el trabajo del artista y el quehacer del poeta. Es quien ha estado rodeado de artistas: Magritte, Picasso, Paul Klee, Miró. Y dice así: el pintor se sitúa frente a un poema como el poeta frente a un cuadro. Ambos dos frente a la página en blanco. El vacío como causa. Parece que 80 años después de que se publicó el original, es un libro que tiene por título Dar a ver, el de Paul Éluard. Ahora existe una traducción en castellano. Y había entre Paul Éluard y Picasso un afecto y una pasión admirativa, así decían, sentimientos recíprocos, donde Éluard decía que debía su felicidad al hecho de vivir en el siglo que le permitió encontrarse con Picasso. Y entonces los versos dedicados a su amigo, que es lo que va a tomar Jacques Lacan. En unos versos dedicados a su amigo, el poeta escribió: todo renace bajo tus ojos justos y sobre los cimientos de los recuerdos presentes. Sin orden ni desorden, con sencillez se eleva el prestigio de dar a ver. Bueno. Voy a compartir otra imagen que permite afirmar el efecto de la escucha y el decir del psicoanalista, y apelamos a Platón. En el diálogo El Cratilo es el diálogo en el que se despliega la pregunta por el origen del lenguaje. Pregunta que la filosofía abordó, obviamente, sin poder responder, pero hoy nos conviene tomarla. Es el encuentro con un imposible, el origen del lenguaje. Bueno, Cratilo discute, no resuelve, obviamente, ¿cómo podría, no? ¿Quién podría decir cuál es el lenguaje? El planteo queda en términos de alternativa, si el origen es natural o convencional, pero no puede alcanzar una verificación de verdadera. Entonces Cratilo termina con su tesis y confirma que como es imposible que las cosas tengan su nombre y que el nombre perdure, entonces ni natural ni convencional. Por lo tanto, solo se puede señalar. Y deja de contar con la palabra, por la falta de garantía, obviamente. Y así decide enmudecer y continúa por la vida haciendo señas, señalando. Es un poco hasta gracioso. Pero la moraleja que nos permite Cratilo es esto que venimos diciendo, ¿no? Que no hay salida para él alguna, en tanto que hay
solo un par de caminos posibles. Su orientación solamente lo llevó hasta ahí. Y este es el efecto al que asistimos habitualmente, lo que enmudece, el que queda silenciado por el rígido juego de oposiciones estériles, aparentemente inconciliables, lo que sí, lo que no, lo que está bien, lo que está mal. El desconocimiento de la paradoja. No hay salida. Desconocer la paradoja es hacer callar al sujeto. Entonces, como estamos de tiempo, son los fundamentos del psicoanálisis lo que hacen posible la inclusión de ese vacío, como apertura, como verdadera apertura que despliega un hablar. Me autorizo a recordar la invención de la asociación libre. Freud descubrió que en el menor acto de palabra está implicado el goce. Y claramente que no propuso ni cortar ni acotar a ese goce. Propuso otro decir al psicoanalista y otra escucha. La escucha que incluye el vacío de sentido que se ofrece en la poética, el vaciado del sentido de lo habitual de las palabras, vaciar el sentido habitual de las palabras para que emerja un sentido propio en el sujeto, no sujetado ya. Vuelvo a recordar este punto que leímos hace 2 minutos, el discurso analítico o el totalitarismo. Alguien le pregunta a Lacan ahí, ¿qué necesidad tenía usted de inventar este objeto A? Y él dice, pienso que al tomar este asunto hace mucho tiempo, hemos vivido y bautizado con el nombre de totalitarismo. El que haya comprendido podrá aplicarse a poner ahí la función, la categoría del objeto A. Entonces incluye el vacío central que hace a la relación ternaria. No es casual que estamos articulando la relación entre Lacan, François Chen y el movimiento posible entre el yin y el yang, que es lo que se ocuparon tanto de decir, y llegaron, dice François Chen, en un librito, hay un par de libros donde él habla de su experiencia con Lacan, a ubicar el vacío en términos del 3. El 3 es lo ubicado por ellos, y nosotros más de una vez escuchamos que lugar el 3, en este caso, dice él, con vacío central. Porque, a ver, como uno, el yo uno. Pero para que este uno sea 2 y aparezca dividido, ¿sí? Tiene que aparecer un 3. Que entonces sí, es el vacío que se interpone al 1 para que haya 2, y entonces tenemos 3 porque es el vacío que separa, que hace la alianza a esa completud del uno único. No sé si quedó muy claro el dibujo, pero se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, articular ese registro de la verdad tiene que ver con articular y afectar esa determinación simbólica, freudianamente llamada sobredeterminación, que es un hecho de sintaxis. Y me voy a ocupar un poquito de lo que es en estos últimos minutos, si me tienen paciencia.
Porque en esta pregunta de lo esencial del lenguaje, tenemos que saber de qué estructura sintáctica y semántica estamos hablando. La estructura sintáctica y semántica en la que está constituido el discurso corriente. Sintaxis refiere, significa al orden de la realidad, al orden de lo que hay. La sintaxis en nuestra lengua está estructurada como sujeto y predicado. Es la posibilidad que el lenguaje, en su lógica, nos permite enunciar a los enunciados verdaderos y falsos. Esto lo establece Aristóteles hace 2500 años. La estructura dice, la estructura es la respuesta que le da él a la pregunta por el lenguaje. No se pregunta por cuál es el origen. El lenguaje es una estructura sintáctica y semántica. Se estructura en términos de sujeto y predicado. Estamos hablando del modo de ser del lenguaje, de la creación del lenguaje en Occidente. Ahora, el psicoanálisis no pretende pensar al lenguaje en busca de verdades o falsedades, en términos de enunciados, en términos de lo que está sobre la barra. Enunciado significante. Si estuviera en esos términos, ya está del lado del juicio. ¿Verdadero o falso? Pero está determinado nuestro lenguaje en esta cuestión de que de un lado está el sujeto y del otro lado está la predicación. Hay un sujeto que predica y hay otro que es como objeto predicado. Borges va a decir que enunciado y enunciación no se deja de plasmar una moral de la manipulación. Que debiéramos distanciarnos de la banalidad y de la frivolidad de las bellas almas, escuchen esto, que se agitan cada vez que comprueban la pesadilla de la historia, que la pesadilla de la historia no es el límpido espejo donde acostumbran a mirarse sus dulces sueños de unidad. Bueno, después vino Saussure, también hablo de la estructura de los signos, ahora no me detengo, pero lo que nos interesa es que lo que nos define en términos de gramática y de sintaxis es el hecho de cómo se habla bien. Cuando se aprende a hablar, Noemí decías hace un momento, lo que sea correcto, ¿no? Algo así era. Entonces, será esta gramática sobre la que estamos obligados a operar, porque traza una línea en términos de bien y de mal, lo que sí y lo que no. Aristóteles es la autoridad de nuestra lengua. Si no predico, no se me entiende. En Oriente es otra cosa. Entonces, vamos a otra sintaxis para ubicar que la cuestión central no es alcanzar una verdad, sino la vía misma, como la palabra del Tao lo indica, ¿no? Más vacío, un camino que no es sin el vacío. El Tao es mediador, el vacío es mediador, facilita el paso, dice, desbroza. Hay un librito de Eric Laurent que se llama el Tao del psicoanalista. Entonces, es al modo poético que le corresponde develar o despejar al ser. Acercándose a él, toma una frase mejor, no con la excesiva claridad del fuego celeste, sino con la oscuridad de la palabra poética. Salirse de esta gramática es la propuesta para la escucha sensible. Y por ahí Nietzsche dijo en algún momento, no nos vamos a desembarazar de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática.
Bueno. Em, Nos quedamos en esto, a saber que estamos metidos de cabo a rabo y que cualquier cosa que sea del orden del inconsciente, a propósito del lapsus, de la especie, cualquier pifiada de la vida cotidiana está en la dimensión del lenguaje y que en eso se expresa. Insisto, Freud descubrió que en el menor acto de la palabra está implicado el goce. Entonces, de lo que se trata en el análisis es que ahí incide la intervención del analista. De lo que se goza, lo que está al alcance de la oreja. Es lo que da para sudar, dice Lacan, para trabajar el sujeto que es él mismo. Pero dice también que nos permite que nos percatemos de eso, pero hacer percatar al otro, al analizante de eso, de cómo goza en su palabra, textual, ¿eh? Lo mejor es quedarse tranquilo. Y es por eso que la mayoría de los analistas tienen en suma esta linda, buena regla de conducta, 2 puntos, que la mayor parte del tiempo cierran la boca. Porque hay como un empuje, ¿no? También escuchamos eso, como que, ay, mira esto, mostrar cómo goza, como si el goce fuera algo malo, que hay que acotar el goce. Tengamos en cuenta que no hay una relación que se pueda formular en tanto todo lo que se puede decir en el nivel del ser se sitúa en esa relación, en la relación que tiene el goce con el lenguaje. Entonces, para terminar, quiero considerar que a veces este nombrado como el alto al goce, acotar al goce, digo si con lo que hemos recorrido en estas 2 reuniones podríamos decir que esa es la idea, para ajustarnos a lo que las referencias nos proponen, ¿no? ¿Qué es lo que hay que detener? Se tratará en todo caso de torsionar la voz única, girar la voz única, la que es el sometimiento a lo absoluto, que se convierte en mortificante, claro. Así como en la parábola, así como en la palabra del ángel. Pero la intervención del ángel interrumpe a la voz totalizante, a la voz del amo, para que entonces se pueda seguir, le dice alto a esa voz totalizante, para que entonces se pueda seguir con lo vivo, del goce vivificante que está en la voz propia, nueva, ¿no? Entonces, nuestra práctica es la práctica de la interpretación, no solo de la interpretación del psicoanalista, sino la práctica de dejar abierta cada vez la interpretación del analizante de lo que escucha. Y ahí encontraremos tal vez el verdadero modo de desocultar al sujeto aplastado y que quede desocultando su incompletud y acercarse a ser libre. Es muy valiosa nuestra práctica. Bueno, les dejo la palabra si quieren hacer algún comentario. Porque habría algunas otras cosas que agregar, pero me parece que ya es suficiente. Y a agregar que, bueno, me quedan muchas preguntas eh, para trabajar y para investigar. Y por el Bien. otro lado, que esto realmente da
para un seminario, para un DITEC, digamos, para un Sí, trabajo de estoy de acuerdo. investigación con colegas sería muy interesante por los casos clínicos, ¿no? Bien, lo podemos pensar. Mm, DITEC sería Sí, tengo bueno. para mí la sensación de que el esfuerzo de compartir un trabajo de investigación extenso de mi parte, pero espero haberles acercado justamente puntos de apertura, como queremos hacer en la práctica, de búsqueda, ¿no? Eh, Porque les propongo que hagan preguntas, pero no significa que las vaya a responder tampoco, sino que lo interesante es que estén las preguntas, que les queden, y entonces seguiremos adelante. Si les parece, nos veremos otra vez, ¿sí? Hasta cualquier otro momento. Los saludo. Gracias por haber compartido, ¿eh? Para mí fue un Gracias. gusto. Ujú. Chau. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Chao. Adiós.